Bien, buenas noches. Vamos a iniciar la plática de esta noche correspondiente al 19 de octubre del año 2024. Vamos a hablar un poco sobre los misterios de la muerte, el Día de los Muertos y sobre un poco sobre La Llorona, nada más lo necesario para que sepamos un poco, sobre todo si no son ustedes de México, que sepan un poco de esa leyenda o mito o historia que se conoce acá sobre eso que es la Llorona. Pero antes, obviamente, les pedimos que compartan por todos los medios, que comenten también, sobre todo eso, ¿no? Y como van entrando a la transmisión en vivo esta noche, platíquenme un poco de sus tradiciones, sobre todo en estos días, en estos tiempos, porque yo sé que nos ven en estos videos de todos los países de Centroamérica y Suramérica, y a lo mejor tienen alguna leyenda relacionada con esta mexicana de La Llorona. Entonces, nunca han oído hablar de La Llorona, o si han oído hablar, cómo se le conoce en su país, en su pueblo, etcétera, si se conoce algún tipo de leyenda o historia relativa a eso. Yo creo que es importante saberlo, ¿no? Porque desde cierto aspecto, la misma naturaleza nos va indicando épocas, ¿no? Etapas en la tierra y por lo tanto en la mente o la psiquis de la gente. Y todo eso nos invita a la reflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esas etapas o épocas del año? ¿Por qué son así las etapas? ¿Por qué hay épocas de vida, de verde, de salud y otras épocas donde las energías se bajan, ¿no? Se siente más bajo en el ambiente y hay que entender o hay que estudiar el porqué de todas esas cosas. Eh, Hablar sobre todo del Día de los Muertos. Sabemos que en México, pues, es una gran celebración, ¿no? Por eso les pregunto, no sé si en sus países también se haga la fiesta como se hace en México, porque en México estamos prontos a pasear por ahí y ya sabemos, ¿no? La decoración, las flores, los colores, los disfraces, todo eso, ¿no? El frío que hace en ciertas regiones te invita, ¿no? A sentir algo que de alguna manera se relaciona con un tipo de espiritualidad, ¿no? Y vamos a hablar de eso hoy. Acá en Estados Unidos, pues también se ve, de alguna manera se celebra, está como que muy metida en la psiquis de la gente esa cuestión de la muerte. Y qué bueno, ¿no? Porque es un evento muy natural para, para todos nosotros, ya que obviamente un día vamos a morir. Pero acá en Estados Unidos nos paseamos por las calles y vemos también decoraciones. Acá va más dirigido al Halloween, y creo que ya hemos hablado de lo que significa el Halloween en otros momentos, pero básicamente es lo mismo, es una celebración, un recordatorio de que todo en la naturaleza muere, así como hay épocas de vida, también hay épocas de muerte. Y yo creo que eso nos sirve para nosotros reflexionar también, porque nosotros obviamente hay épocas de plus y épocas de minus, entonces épocas de diversa actividad y épocas en que todo está más pasivo, más tranquilo. A lo mejor hay que estudiar esas cosas. Así que comenten qué saben de la Llorona en sus pueblos, en sus países de origen. ¿Hay alguna leyenda, alguna historia igual? Por ahí había un video en TikTok que se hizo viral porque hablaba de eso. La persona que hablaba de eso decía que se puede encontrar las raíces de la Llorona en la Biblia y datan un pasaje ahí en Jeremías, que no recuerdo exactamente la cita bíblica exacta, pero no es la misma Llorona. Sucede que estaba hablando de Raquel y de cómo lloraban, pues, o lloraba por sus hijos. Y eso es otra cosa, ¿no? Nada tiene que ver con la Llorona. Sin embargo, sí, en la Gnosis sabemos, y el maestro Samael Aumbeor nos dice que en todas las culturas de la Tierra ha existido algo similar a esta leyenda
de La Llorona. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero ante todo les decía, ¿no? Muy pronto va a ser el Día de los Muertos en México, acá también, yo creo que en todos los países. Y es importante saber que yo no sabía esto, realmente en México ya ha sido declarado como patrimonio nacional del no tangible, ¿no? Es ya 100% mexicano esta celebración de los muertos. Nos dice la página de embamex.gov que el Día de los Muertos es una de las tradiciones de mayor relevancia en México, que en los recientes años se ha tornado muy popular en el mundo entero, porque ya sabemos que donde van los mexicanos van sus culturas con ellos, ¿no? O con nosotros. Y realmente los mexicanos estamos en todo el mundo. Estamos en China, en Japón y en Canadá, en todos los lugares menos imaginados, allá están los mexicanos. Así que esta leyenda es muy popular en todo el mundo. Es una de las expresiones culturales más antiguas e importantes, producto del sincretismo religioso. Durante esta festividad se colocan altares con ofrendas, a lo mejor si alguno de ustedes puede subir alguna foto de su altar allí en México, sobre todo, con ofrendas dedicadas a los seres queridos ya fallecidos. O sea, como que es una oportunidad que la gente tiene para interactuar con los seres fallecidos. No, no es del todo malo. Se sabe que en los tiempos de la Lemuria, cuando los seres humanos desencarnaban, que de hecho después de miles de años de vivir, seguían conviviendo con las personas del mundo físico, porque para ellos todavía podían ver a las personas del mundo físico, y las personas del mundo físico, como tenían sus facultades desarrolladas, la clarividencia, clariaudiencia, etcétera, pues todavía seguían en comunicación con los fallecidos. Entonces no te ibas del todo. Eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día la muerte nos causa mucho miedo, no sabemos entender, ¿no? Todo eso, todos esos procesos y sufrimos, pero en realidad es algo muy normal. Entonces, en México durante esta festividad pues se colocan, ya dijimos, altares con ofrendas, frutas, refresco, pan, el famoso pan de muerto, la foto del fallecido, etcétera. Ya pronto vamos a estar en México en una semana y estaremos viendo eso. También se colocan flores para estos seres queridos, alimentos, ya dijimos, calaveras de azúcar, por lo menos en lo que a mí atañe, ¿no? En tiempos de mi niñez recuerdo eso, que caminábamos por las calles del pueblo y veíamos muchas calaveritas de azúcar, mucho color por todos lados. Realmente a mí me daba alegría que se llegaran estos días y esas vendimias duraban hasta una semana, era mágico. Pan de muerto, velas, alimentos, fotografías que ya habíamos mencionado. Las fechas obviamente son entre el 1 y 2 de noviembre. Existen sitios donde la celebración es tan vistosa que llaman la atención de un gran número de visitantes. Los lugares más frecuentados son Pátzcuaro y Janitzio. Ya estuvimos por ahí ya hace un par de años. Muy mágico todo eso, obviamente. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Que aparte de la vestidura, del traje externo, podríamos decir, de los colores, de los adornos, de la gente, de la fiesta, pues tiene esa parte mágica, mística, para bien o para mal, ¿no? Y en este camino uno debe tomar las cosas en forma neutral, pero para bien o para mal, pues tienen esa conexión espiritual. El pueblo obviamente tiene una cultura así como tenga el grado de espiritualidad en sus costumbres. Una cultura es el resultado de unas costumbres ligadas profundamente a lo espiritual, a lo metafísico. Cuando esos elementos se pierden en un pueblo, el pueblo pierde su cultura, ya no hay cultura. Así que en Michoacán estuvimos, también en Xochimilco, ¿no? Ni se diga, hemos estado ahí en estos días precisamente y es admirable el colorido, las flores y todo lo que se habla, ¿no? Los adornos. Así que en Ciudad de México ya es reconocido como patrimonio nacional. Pero, ¿qué más podemos saber? Ya me están comentando ahí, voy a dar una revisadita, porque parece que sí es muy interesante lo que comentan.
¿Qué significa el Halloween en el mundo espiritual? Realmente el Halloween, en cuanto a espiritualidad, ¿no? Hay que saber diferenciar entre cosas metafísicas o no físicas y cosas espirituales. Realmente no podemos encontrar mucha espiritualidad en esta parte de lo que es el Halloween. Sí hay mucho, podríamos decir, fanatismo, ¿no? Sí hay mucha violencia contra el elemental, sobre todo, el elemental de la calabaza en este caso, se violenta mucho y se hacen, pues, se corta la calabaza y se hacen, se adorna de alguna manera y de alguna forma, aunque inconscientemente, con esos actos, como que evocan o atraen hacia sí a este elemental violentado de lo que es la calabaza. Entonces es más bien algo negativo, sinceramente. Y si eso lo ligamos con lo que son las calaveras y todo lo demás, pues nos da el Halloween algo más, y las fiestas de disfraces, ni se diga, algo más como negativo, pesado, vibración, no, nada de cultura, eso es otra cosa. Pero en México sí podemos ver todavía que hay esa parte cultural en estas cosas. Leti nos dices que la Llorona era una señora que mató a sus hijos y que penaba por las calles llorando por ellos. Ajá. Saluda hasta Durango, cómo no. Pues hay muchas cuestiones, ¿no? que se dicen, pero también hay que tomar en cuenta la cuestión esta de lo que es la relación que ha tomado, que tuvo en su tiempo con cierta deidad o divinidad maya. Hay una página muy interesante que ya haciendo la investigación para esta noche nos encontramos, se la recomiendo, es poderosa en cuanto a cultura y antropología, se llama Tierras Mayas, de hecho. Y ahí nos dice que, según los datos que pudo recabar Sahagún, que ya sabemos que fue un gran, fue un fray, de hecho, que hizo muchas investigaciones y sirvió de puente o de conexión entre el náhuatl y el español de aquellos años, y es obviamente fundamento en muchos aspectos de la antropología mexicana y la cultura, pero nos dice que 10 años antes de que Hernán Cortés llegara a las costas de Veracruz, los aztecas presenciaron varios eventos que, de acuerdo a sus creencias, consideraban sobrenaturales y de consecuencias funestas. Recordemos que hablar de México o entrar a México, para los que no son de ahí, pues es entrar de hecho en el mundo del misticismo, de lo mágico. Según los registros, observaron eclipses antes de la llegada de los aztecas, malformaciones en animales, el agua de los lagos en Texcoco se tiñó de rojo, observaron un cometa y en varias ocasiones durante las noches escuchaban, y aquí viene lo interesante, a una mujer en calles y avenidas de la Gran Tenochtitlan, o la Gran Tenochtitlán, que se lamentaba y lloraba por el destino del pueblo azteca, ya no de los hijos, sino del pueblo azteca en general. De acuerdo a este señor, a Fray Bernardino de Sahagún, ambas cuestiones pudieron registrar 10 presagios funestos. En el sexto día se oía a una mujer llorando y gritando por la noche, dando fuertes exclamaciones. Y esto era lo que decía: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Oh, hijitos míos, del todo nos vamos a perder. Oh, hijos míos, ¿a dónde podré llevarlos a esconder? Esta mujer, según Sahagún, gritaba por las noches, asustando a los aztecas, alarmando a los aztecas. De ahí entonces se empezó a relacionar con las leyendas o cuestiones, historias de barrio que se conocían sobre la mujer que lloraba con esa llorona. Pero en este caso no era la Llorona. No era otra cosa que el sacerdote mayor de Tenochtitlán, que de acuerdo a sus costumbres y a su mística, podríamos decir,
se ataviaba como la diosa Cihuacóatl, que en su función de oráculo pues presentía, de acuerdo a sus tradiciones, el fin de los tiempos de la época que venía, porque sabía que venía un nuevo inicio o un nuevo tiempo, una nueva época con la conquista, entre comillas, del blanco, del anglosajón o del español en este caso. Con el tiempo este relato fue pasando de generación en generación entre los sobrevivientes aztecas y en las nuevas versiones La Llorona vagaba por los canales de la antigua ciudad lamentándose por el destino de sus hijos. Como es tradición entre los mexicanos, pues este relato fue aderezado, condimentado, si quieres, con una nueva versión moderna y aterrorizante, donde el antiguo sacerdote es representado por una mujer indígena, que se enamora de un conquistador español con el cual tuvieron 2 hijos. Después de hacer fortuna, retornó a España y abandonó a su amada. Ella, en un arranque de desesperación y dolor, ahoga a sus hijos para después suicidarse de la misma manera en los canales de la ciudad. Así que desde entonces la gente cuenta que si los hombres caminan después de la medianoche cerca de corrientes de agua, una mujer de vestido blanco, larga cabellera y hermosa mirada tratará de seducirlos y conducirlos al agua para ahogarlos, no sin antes voltear y mostrar su rostro cadavérico. En la península de Yucatán, en México también, para los que no son de ahí, desde dentro de la cultura maya existe una versión similar donde la protagonista es la Ixtabay, antigua diosa del suicidio. En esta versión la Ixtabay obliga a los hombres a suicidarse. Así que hay que tener cuidado, ¿no? En estos días, sobre todo, pues ya sabemos que las mismas fuerzas de la naturaleza pues llevan una tendencia, tienen un objetivo y se utilizan de diversas maneras las fuerzas metafísicas para esclavizar al hombre, para esclavizar sobre todo a aquellos iniciados que trabajan por el despertar de su conciencia. Veo que están comentando mucho, voy a pasearme un poquito por ahí. Dices, Matías, soy de Veracruz y escuché a La Llorona una noche y no es nada de lo que cuentan. Su lamento es lastimoso y escalofriante. Los perros aullaron, los cerdos se pusieron nerviosos y los pollos se asustaron. Interesante, ¿no? Que hayas vivido esa experiencia. Digo, y a uno sonríe en esta manera y discúlpame, ¿no? Yo sé que para ti debió haber sido una gran experiencia, pero pues es tremendo, ¿no? Aquí también Juan Rodríguez nos dice, tiene muchos años que me sucedió escucharla por la madrugada y se siente algo muy feo en mi experiencia. Terrible también, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Estar uno muy tranquilo en su casa, acostado, haciendo sus meditaciones y escuchar ese quejido, ese llanto espantoso, ese grito de La Llorona. No quiero ni imaginarlo. Bueno, Ricardo Escobar, nos saludas también, gracias Ricardo, saludos hasta El Salvador. En Uruguay es feriado ese día, desde que existe Uruguay. Se quema copal, nos dice Rebeca Herbe, se quema copal, ok, ¿con qué objetivo, no? Sería bueno que compartieran eso. Sí se quema copal, ya sabemos, pero ¿cuál es el objetivo de quemar el copal? Sandra también hace una muy buena aportación. En México, Ciudad de México, en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac se hacen recorridos por la noche en trajineras en los canales de agua y el recorrido se va narrando la leyenda de La Llorona. Excelente. O sea que a propósito, ¿no? Aquí en vez de huirle, van en las trajineras y van narrando la leyenda de la Llorona. ¡Wow! Les digo, ¿no? Es que en México afortunadamente tenemos esa cultura, ese acercamiento, ¿no? Al aspecto de la muerte, porque sabemos que al fin, pues la muerte llegará. Dices también, Vero, que en México ponen ofrendas, pero por ejemplo veladoras, agua, comida para las personas que ya murieron. Muy bien. Muy buenas todas sus aportaciones, sus comentarios.
Y es admirable, ¿no? Como cuando uno empieza a hablar de estas cosas, se siente esa energía, esa vibración, y hay que aprender a canalizar eso correctamente. Según Wikipedia también, haciendo un poco más de relación a Bernardino de Sahagún, en sus libros, ya sabemos que escribió muchos libros de sus experiencias, él no era obviamente náhuatl o mexicano o azteca, pero como decíamos, sirvió de alguna manera de enlace entre las culturas y aprovechó mucho el tiempo y era un gran traductor de la lengua náhuatl para los españoles. Y nos dice que de noche buscaba, bramaba en el aire, al igual que las cautivas. Voceaba, gritaba, vociferaba e igualmente bufaba, aullaba o berreaba por las noches. Es fácil suponer que por eso le pusieron el epíteto de la cautiva. La diosa era representada en la escritura como una mujer serpiente. Los mexicas usaban pictogramas en la escritura. No podemos pensar, obviamente, que se trataba de una mujer que era mitad mujer y mitad serpiente. Todo esto es simbólico, ¿no? La Cihuacóatl. Cihuacóatl. ¿Qué más podemos ver? Todo esto es muy interesante. Y en un momento vamos a ir a sacar una síntesis de todo esto, ¿no? ¿Qué es realmente esto? ¿Y por qué se ha conocido en todas las culturas del mundo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué nos quiere enseñar todo esto, no? Yo creo que estamos en los tiempos en que debemos preocuparnos por reevaluar todo esto una y otra vez y encontrar la síntesis de todo. De lo contrario, como pueblo estaríamos fallando, ¿no? Y vamos a ver, aquí también nos dice que en la actualidad, pues la Llorona es como un fantasma del folclore mexicano, hispanoamericano, originario del mundo prehispánico, que según la tradición oral es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. Coincide con lo otro que habíamos visto, ¿no? Que una mujer que defraudada porque su hombre se fue a la madre patria y la dejó sola con sus hijos, los ahogó, etcétera. Pero aquí se nos dice que es un alma en pena. Ustedes qué me pueden decir de un alma en pena, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un alma en pena a un fantasma, a un muerto, a una diosa de la muerte, etcétera, etcétera? Cosas que debemos descifrar, que debemos conocer. También se dice que esta arrepentida después maldecía y los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda, como es obvio, posee una gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. Interesante esto, ¿no? Lo que les decíamos, lo sobrenatural, lo mágico, debe interesarnos. Mucho se habla, por ejemplo, de una salida en astral, ¿no? Y creo que aquí compartimos mucho esa información y muchos la leen y muchos tratan de hacer sus prácticas y se llenan de miedo en el momento y ya la práctica que querían hacer no les da resultados. Hay que saber, ¿no? Que para entrar en el astral estamos entrando a lo sobrenatural, aquello que está más allá de lo físico, a lo metafísico. Obviamente está lleno de experiencias, de cosas que nosotros aquí físicamente no tenemos, no conocemos. Es triste ver, ¿no? Que a veces vamos programados a hacer la práctica pensando que lo que está en el astral es igual a lo que está aquí. Como que queremos proyectar en ese mundo astral nuestro mundo físico y eso obviamente no funciona porque eso es condicionamiento mental también. Entonces estar abiertos a lo mágico, a lo sobrenatural. Cuando se quiere hacer una práctica y empiezas a ver los primeros síntomas, obviamente al tú hacer tus meditaciones, salir en astral, etcétera, tú vas a escuchar voces, vas a ver cosas, vas a sentir cosas, etcétera.
no debes espantarte, no debes tener miedo. Debes siempre, siempre darle consistencia o darle seguimiento a tus prácticas para poder tener resultados. Yo creo que de todo esto, de La Llorona y del Día de los Muertos, etcétera, podemos sacar eso en conclusión hasta ahora, ¿no? De que debemos perder el miedo a lo sobrenatural, a lo mágico, a lo metafísico y más que eso, buscar la experiencia. En un momento vamos a narrar algo que el maestro Samael escribe de cómo él enfrentaba estas situaciones, que tal vez nos puede servir para saber qué hacer nosotros. Por ejemplo, si en tu pueblo se escucha el llanto, ¿qué harías? ¿Qué harían ustedes, no? Ustedes, sobre todo ustedes en México, si a medianoche están solos o están sentados afuera de su casa y se escucha el grito de la Llorona y es inconfundible y saben que es ella, ¿qué harían? ¿Quién me puede decir qué harían? ¿No? ¿Qué dices, Leti? Exacto, los gritos son escalofriantes. Perder el miedo a lo mágico, exacto. ¿Y cómo perdemos el miedo a lo mágico? ¿Cómo perdemos el miedo a lo sobrenatural, a lo que no es físico? Nos sigue diciendo Wikipedia que la leyenda de La Llorona es antigua y tiene orígenes prehispánicos, mexicas y mayas. Ya hablamos de eso. Es diversa, tiene diferentes ángulos o diferentes interpretaciones. ¿Qué podemos entender, no? La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología de los pueblos mesoamericanos. De hecho, los ríos ya sabemos que tienen su magia, ¿no? Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas que finalmente, con la llegada de los conquistadores españoles, obviamente fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial. Y para añadir un poco sobre esto, una vez que se inventó la luz eléctrica, muchas de estas leyendas quedaron al lado, fueron puestas al lado, como que hubo una desconexión del hombre de esa época con la naturaleza, con los elementales. Y eso es muy triste, ¿no? Ahora necesitamos trabajar para volver a hacer esa conexión con la parte mística, esotérica, aquella que está más allá de la cortina de la cuarta dimensión. Vamos a ver qué nos siguen comentando. Nos dice, de hecho, el maestro Samuel Ombeor que Ciucoatl es otro nombre terrible de la diosa de la tierra y la patrona bendita de la famosa Cihuateotl, que de noche gritan, o las famosas Cihuateotl, que son muchas, que de noche gritan y braman espantosamente en el aire. En tiempos más recientes, esta leyenda se transformó en la Llorona de nuestras leyendas populares, se le vinculó injustamente, que carga una cuna misteriosa, el cadáver de una criatura inocente y que lanza en las noches amargos lamentos en las solariegas calles de la ciudad. En tiempos antiguos decían que había llegado por el delito de haber dejado abandonada en el mercado público la cuna dentro de la cual estaba el cuchillo de sacrificio. Sí que de alguna manera lo estamos relacionando, ¿no?, con la muerte, con estos días que se están viviendo. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la muerte? ¿Por qué tanta insistencia en estas leyendas para que nosotros conectemos con esa muerte, ¿no? Así que todo esto está lleno de mucho misticismo y misterio. Vamos a ver también sus comentarios. ¿Qué dice? Se reprende, el Señor te reprende, para no tener miedo se busca la paz interior. Bueno, exacto, pero hay que ir en pro de eso que nos atemoriza, hay que enfrentarlo.
enfrentando, bien dice Sada Pérez, enfrentando esas energías, usando el poder mágico de cada uno. Muy bien, eso está bien. Hay que tener voluntad, obviamente. Pregunta Julis, ¿pueden las brujas hacerse pasar por la Llorona? Muy bien, muchas inquietudes. Y para tener la paz interior hay que seguir estas enseñanzas y sujetarnos a la voluntad del Padre. Así es, y hay que seguir estas enseñanzas para tener esta paz interior. Bueno, dices también meditar, hacer conciencia de la noche, la existencia. Sí, sí, no podemos hacer nada. Pues yo digo que sí podemos. Y bueno, fundamentado en lo que nos dice el maestro Samuel Aumbeor, ¿qué podemos hacer en esos casos? Comúnmente lo que hacemos es huir despavoridos, ¿no? Si estamos solos, si estamos acompañados, a lo mejor que nos da un impulso diferente, un poco de valor y queremos enfrentar las cosas, pero cuando estamos solos, el miedo es rey. Y sí, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la Llorona pague su condena? Lo que pasa es que no es una, son muchas. Ahorita vamos a hablar de eso. Cerramos Wikipedia. Al maestro Samael Aumbeor le preguntaron sobre esto y le trajeron una narración. Y le decían, cuando era niño, oía de mis padres, y tal vez les parezca familiar esa narrativa también, oía de mis padres y familiares los relatos de la muy conocida Llorona, la cual se manifestaba periódicamente a los hombres que atravesaban llanuras o lugares solitarios en el transcurso de la noche. Estos hombres eran seducidos por una bella mujer que les salía al paso y que los incitaba al amor. Pero al corresponder ellos a su invitación, ella soltaba una carcajada muy penetrante, escuchándose después un llanto muy amargo que te helaba la sangre. Ella soltaba una carcajada muy penetrante, desapareciendo como un velo blanco que se perdía entre las sombras de la noche. Y le pregunta, ¿nos podría explicar, maestro, qué es esto? Es muy conocida en los diferentes países. Y el maestro Samael Aumbeor, con su conciencia despierta, dice, distinguido amigo, créame que siento gran placer al responderle. Su relato me parece bastante interesante. Ciertamente debo decirle que esto de la Llorona es leyenda popular en todos los países del mundo. No queremos subestimar la palabra leyenda. Realmente el término sirve de vehículo a muchas tradiciones que suelen escaparse al tiempo, a la historia. En los relatos muchas veces hay realidades de lo que la gente supone. Así que vamos a ver, dice el maestro, me permito decirle que no hay lugar en el planeta Tierra donde no se haya oído hablar alguna vez sobre la Llorona. Por eso, no sé, los compañeros de Perú o de Chile, ¿tienen allá el caso de la Llorona? Sé que en El Salvador sí, ¿no? No recuerdo cómo la llaman, pero sé que existe. Y dice el maestro, en lo que a mí cabe como investigador ocultista, le diré lo siguiente. En cierta ocasión, por allá en algún pueblo, las gentes me informaron sobre las insólitas apariciones de la Llorona a la orilla de un riachuelo. No está de más contarle con cierto énfasis que yo me propuse investigar el caso personalmente. Tal vez esa es la actitud que debemos tener, ¿no? Cuando escuchemos de eso o de algún otro tema relacionado con fantasmas, espantos, brujas, etc., hay que investigar el caso personalmente. Para tal efecto, dice, hube de trasladarme al lugar de referencia, al sitio indicado por las gentes y en altas horas de la noche. Es obvio que debía hacer las investigaciones de rigor, y eso lo sabe cualquier esoterista y por ello procedí según arte. Ricardo, gracias. En El Salvador la llamamos la Llorona también. Ok. Bien. Y han escuchado ahí cerca, sobre todo, ¿no? En los pueblos, en las rancherías, yo me imagino que ha de ser más común, ¿no? Ya en las ciudades, como decíamos, con la luz eléctrica y además de que no hay riachuelos,
ríos, pues a lo mejor no está la oportunidad para que se manifieste eso, ¿no? Porque ya dijimos, es una manifestación, es un evento mágico, que participan varias fuerzas. Obviamente también para que esta llorona se manifieste en la tercera dimensión, pues tienen que entrar en juego también los elementales de la naturaleza que hacen posible que ella sea visible. En este caso, elementales del agua, pues se ven los ríos, ¿no? Así que dice el maestro, para tal efecto, dice, pues, me trasladé a ese lugar, la consabida mujer metafísica vino a mí. Eso es ostensible. La interrogué en la siguiente forma, ¿es usted la Llorona? Y ella dice, sí, lo soy. Y luego intentó dar sus famosos alaridos o gritos dolorosos con aquellas tan conocidas frases de, ay, mis hijos, ay, mis hijos. Y nos dice el maestro, pero yo estaba en guardia y es claro que no consiguió atemorizarme. Pues dice el dicho que soldado avisado no muere en guerra. Y le preguntó el maestro, dice, ¿es usted bruja? Y ella dice, sí. ¿Pertenece usted al salón de la brujería? Respondió, sí. Entonces es obvio que la Llorona es una bruja, ¿ok? Y que tiene poderes terribles, porque se puede manifestar en cualquier pueblo, o puede ser más de una bruja, pero esta que en este caso el maestro investigó era una bruja, es una bruja. Ellas tienen poderes terribles, pueden viajar a través de la cuarta dimensión y manifestarse, sobre todo en este caso, ¿no? Que buscan seducir a los hombres. Porque si vemos, la gran mayoría de los que participan y dan su testimonio son hombres que la han visto. ¿Alguna mujer que la haya visto? Creo que sí había alguien, ¿no? Que lo platicó también. Ahorita vamos a repasar eso. Y dice el maestro, aquella mujer estaba vestida toda de negro y un largo manto del mismo color envolvía su cuerpo de cabeza a pies. Usaba sandalias y era como una sombra entre las sombras mismas de la noche. El rostro de aquella aparición era pálido, sus ojos negros y penetrantes, su nariz roma, su labio más o menos vulgar. Sintiéndose vencida, aquel fantasma de la noche se alejó por la ribera del riachuelo, caminando despacio y despacio. Entonces le preguntan, ¿este era un fantasma? ¿Era solo un fantasma? Dice, me permito decirle que en cierto sentido sí, eso era, pero tenía una tremenda realidad. Era una bruja, ciertamente de esas que concurren al Salón de la Brujería en Salamanca, España. Ahí tenemos, es una bruja. Recordemos, mencionaban ahí que en México pues prácticamente la invocan, ¿no? Y van leyendo sus historias, porque donde tú dices o tú comentas la historia o la leyenda, obviamente ya está ahí, porque la estás evocando. ¿En alma en pena? Sí, en la ciudad le dicen el alma en pena, y si se escucha acerca de los ríos, si se escucha acerca de los ríos, le dicen la Llorona. Muy bien. Entonces es un alma en pena. Pero en realidad ya estamos viendo, es una bruja que tiene sus objetivos, que busca algo. Hay que tener cuidado. Obviamente, el común de la humanidad ante estas cosas se ríe, ¿no? No les toman importancia. Yo creo que le tomaría importancia a aquel que está luchando por el despertar de su conciencia y que esta bruja se presente y te seduzca, que se exprese, ¿no? Muy elegante y todo, ya en el momento se transforme. Esto es terrible. Dice, es como darle la invitación, dice Sada Pérez, cuando se habla de ella, efectivamente. Es que el verbo crea, ¿no? Entonces, y como estamos hablando de la cuarta dimensión, la vibración del verbo viaja a través del espacio y llega a la persona que tú estás nombrando. En este caso, pues no es una excepción, una bruja también, y más ellas que tienen sus poderes, sus chakras girando al revés, pero que pueden usarlos para utilizar esas cosas. Son varias brujas, preguntas Ana María, efectivamente, varias brujas. Siento que es una técnica de las mismas brujas para manifestarse en el mundo físico y espantar a la gente.
Porque la brujería existe, ya lo sabemos, ¿no? No es nada raro eso. Preguntas Vero Regalado, pero pregunto, ¿es bueno poner ofrendas o no? Vamos a hablar de eso un poco, ¿no? Si tú quieres tener contacto con un fallecido tuyo, un familiar, un madre o padre, hermano, primo, qué sé yo, un familiar cercano, puedes llevarle ofrendas, pero haz la práctica. No nada más llevar las ofrendas y ponerlas ahí. Necesitas hacer eso y sentarte a medianoche, relajarte e invocar a esta persona o esta alma de este fallecido, amigo o pariente tuyo en ese caso. Entonces ya tienes la comunicación, le preguntas lo que le tienes que preguntar y no se te olvide decirle que ya desencarnó para que siga sus procesos. Pero nada más poner los adornos, la foto, etcétera, y no prestarle más atención, pues no cumple el objetivo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Lo importante es hacer el contacto con el fallecido, con el alma del fallecido. Y sí, ya una vez que has hecho esa práctica, ya pues él viene, o el alma desencarnada recurre ahí porque ve a través de la cuarta dimensión, ve las cosas que le gustaban. Tendrías que darle una ofrenda de algo que le gustaba para que se acerque. Pero que se haga la práctica es lo más importante. Pero si vibra a bajo nivel, pues es hablar del inframundo, exactamente. Ah, también por allá en la finca en Colombia se escuchaba gritar por las noches también, ¿no? Ok. Los gritos son escalofriantes. Pues hay que perder el miedo, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar mucho la reflexión. Si vemos que de alguna manera hay, qué sé yo, decoraciones, elementos en la cultura que nos invitan a acercarnos al elemento muerte, pues reflexionemos. Yo creo que estos días nos sirven para eso, reflexionar en eso que es la muerte y cómo lo vamos a procesar en el momento que lo tengamos que procesar. Hay muchas cosas, pero sinceramente que vemos que todo se está dando muy superficial y no se está realmente penetrando en ese umbral de la cuarta dimensión como se debería. No estamos usando los simbolismos, los elementos que hay a nuestra disponibilidad para realmente entrar al país de los muertos, al mundo de los muertos. El pentagrama ayuda a alejarlas y cuando esas energías las envía algún enemigo, no, las brujas o las lloronas no las va a enviar ningún enemigo. Ellas están por arriba de ese tipo de trabajos caprichosos y todo lo demás. El pentagrama te protege, pero sobre todo el pentagrama tiene que estar consagrado. Si lo está, entonces es como un filtro, no permite que esas entidades te ataquen. Muy bien. En Costa Rica también le dicen la Llorona. Muy bien. Y también se sabe, ¿no? De la Llorona. En Perú también, al menos, no, nada de Llorona. Al menos no, en Perú no. En Perú no, ok, muy bien, entendido. Pues bueno, ya tenemos una excepción. A ver, preguntas Alejandro Ezequiel, y vale la pena enfocarnos un poco en tu pregunta y tal vez con eso terminaríamos. Dices, ¿cómo vive el proceso de desencarnación una persona que no ha despertado conciencia, pero con buen dharma? ¿O cómo lo vive? Pero con un buen dharma, pues, como una madre, por ejemplo, que fue abnegada y sacrificada. Muchísimas gracias. Pues el proceso de la desencarnación es igual en todos. El resultado ya después lo tendremos. El que tiene dharma o karma se ve reflejado en otra vida. ¿Cómo vas a volver? Pero el proceso de la desencarnación es el mismo. Pues se acaba el tiempo, colapsan los órganos, unos con otros, van cesando sus funciones uno por uno, hasta que ya los riñones no pueden ya pues, mover más la circulación, también el corazón ya se detiene y entonces colapsas. Y los elementos también colapsan, uno entre otro, hasta que toda la esencia de la persona se va, obviamente, a la quinta dimensión. O sea, cuando ya no puede el cuerpo físico sostener la vida, eso que se llama vida en el mundo físico.
El proceso es igual para todos, de la desencarnación. Bueno, igual entre comillas, porque si mueres por un accidente, pues todo se da más rápido, pero de alguna manera los elementos colapsan uno con otro, uno en otro, hasta que ya sale la quinta esencia, que es el alma del desencarnado. Pero si es dharma o karma, pues eso se verá en la existencia futura. Como sea su vida, va a determinar si es dharmática o karmática. O cuánto karma y cuánto dharma, porque tenemos de todo, ¿no? Todos nosotros, toda criatura que nace en el mundo tiene un karma y tiene un dharma. No podríamos decir, esta persona tiene karma y ya. No, también tiene dharma, también tiene cosas buenas. Pero en encontrar el perfecto balance, ¿no? En eso y vivir con voluntad, eso es lo mejor. ¿Qué dice la gnosis acerca de los rosarios? Preguntas Josimer Serna. Pues ese es un elemento católico. En la gnosis no usamos rosarios, usamos el collar del Buda con 108 cuentas para hacer nuestros mantras o oraciones si queremos, pero los rosarios y rezarlos y todo eso es 100% católico y pues no tenemos autorización para usar ese tipo de cosas. Sol Villanueva, ¿cómo se consagra el pentagrama? Es una gran pregunta. Los misioneros gnósticos te pueden ayudar. Nosotros, obviamente mi persona soy misionero gnóstico, pero como estamos en un lugar remoto no podría ayudarte. Pero si buscas una asociación gnóstica cercana a tu domicilio, una asociación gnóstica es un lugar que también se llama lumicial, que es dirigido por un misionero o por una pareja, misionero y misionera, y ellos te pueden ayudar como la cuestión de consagrar el pentagrama, porque queremos que se haga correctamente, ¿no? Todos te pueden decir, tú puedes ver, por ejemplo, videos en YouTube que te dicen cómo hacerlo, etcétera, y te van a inventar muchas cosas. En realidad es mucha la responsabilidad, pero un misionero gnóstico te puede ayudar. Muchas gracias. Bueno, no veo ya más comentarios o preguntas. Muchas gracias a todos. Participaron muy bien y de eso se trataba este tema de esta noche, ¿no? De que todos intercambiáramos impresiones, que habláramos un poco de este aspecto cultural, ¿no? Que es tan importante para la humanidad y que estableciéramos una vez más la inquietud de que hay una gran necesidad de conectar con lo metafísico, con lo espiritual, con eso que se llama muerte. Hay que interesarnos por comprender ese proceso de la muerte porque obviamente en su momento llegará. Buenas noches, paz inverencial.